Entrando en materia, a lo largo de este mes, a lo largo de estos meses, de hecho, hemos estado en la serie de Venciendo el Pecado. Hoy en concreto vamos a desarrollar el tema de victoria sobre el pecado. De hecho, es la parte uno. Para empezar al tema, vamos a desarrollar primero, o vamos a entender qué es victoria. Victoria, todos tenemos un concepto bastante claro de lo que es, pero ¿qué dice el diccionario? De acuerdo al diccionario, victoria es ventaja o un resultado positivo que se consigue del contrario en una disputa o en una lucha. Al decir que es una ventaja que se obtiene del contrario, eso significa de que hay alguien más involucrado, hay algo más que se involucra en esta victoria. Y nos dice que es el resultado positivo de una disputa o una lucha, es decir, hay una batalla, hay algo que se está peleando. Primero, y tal vez para algunos podrá sonar interesante, pero esta batalla no necesariamente es con el pecado. A pesar de que es victoria sobre el pecado, este elemento con el cual estamos nosotros batallando no es precisamente el pecado, sino más bien, y es algo que vivimos todos los creyentes constantemente, y no necesariamente solo los creyentes, solo los cristianos, pero es una batalla que vivimos todos constantemente, y esto no es con el pecado, sino que es con el diablo. Entonces, ¿con quién estamos constantemente peleando? Es con el diablo, y van a decir, pero yo nunca lo he visto. Yo me imagino que es color rojo, me lo imagino con cachos o no sé, ¿verdad? Pero yo nunca lo he visto. Pero sucede, mis hermanos, de que esta batalla con el diablo no es necesariamente física, sino que esta es una batalla espiritual. En algún momento hemos podido hablar respecto a este mundo espiritual, ¿verdad? Y de hecho esta batalla se desarrolla en ese mismo parámetro, espectro, en ese aspecto espiritual. Entonces, esta batalla, que no es física, se transforma en constantes pensamientos en nuestra mente, en constantes ideas que van apareciendo día tras día. Puede venirse a través de, mira esa imagen, a través de, dale clic a ese video, o podría ser a través de, ve a ese lugar que no te va a edificar. Sigue diciendo esas palabras que no honran tu nombre, ni mucho menos el nombre del Señor. Entonces, podemos encontrarlo en cualquier lado, en la calle, caminando, podemos encontrarlo en algún anuncio publicitario. Para los varones lo podemos encontrar en algún grupo de chicas vestidas incorrectamente. Lo podemos encontrar incluso a través de alguna amistad, alguna persona cercana que puede llegar a darnos un mensaje que nos puede hacer pensar en lo que no es del Señor. Entonces debemos de tener cuidado, ¿verdad, mis hermanos, con cada uno de esos pensamientos que se vienen a nuestra mente, que pueden venir desde nuestro propio pensamiento, valga la redundancia, como puede venir desde cualquier otro medio. Y el tema aquí es de que esta batalla es constante y en algún punto la podemos dar por perdida sin darnos cuenta y se puede convertir en parte de nuestra cotidianidad. Sin nosotros darnos cuenta, podemos estar viviendo en pecado y de tal manera esas bendiciones que están esperando por nosotros no nos están llegando, ¿verdad? Esas bendiciones que tiene el Señor preparadas para cada uno de nosotros no están llegando. Entonces, el dominical pasado pudimos aprender de Pastor Ángel las consecuencias del pecado. Recordemos que los pecados, un pecado viene a atormentar el alma, somete a la mente y principalmente ofende a Dios. ¿Y qué provoca en nosotros los cristianos? ¿Qué provoca en cada uno de nosotros? Y aprendimos la semana pasada que dentro de las consecuencias está la muerte, está que corrompe a las personas, la miseria y una condenación eterna. Eso lo aprendimos la semana pasada. Pero bueno, hemos estado hablando de todo lo que hemos visto a lo largo de estos dominicales, pero hoy vamos a aprender a cómo salir victoriosos del pecado.
Y bueno, mis hermanos, realmente yo les voy a hablar de 3 elementos esenciales que debe tener cada uno de nosotros para poder salir victoriosos sobre el pecado. Y estos elementos no se los voy a dar en el orden en el cual se deben de llevar a cabo, sino que los 3 son esenciales. Realmente los 3 se deben de cumplir para poder vencer al pecado. Y vamos a empezar con el primero. Es ser sinceros con Dios. Ok, al ser sinceros me estoy refiriendo también ser sinceros, declarar ese pecado y pedir perdón. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 9. Primera de Juan 1, 8, 9. Dice de la siguiente forma la bendita palabra del Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, está bastante claro, si confesamos nuestros pecados en primera instancia, Él nos puede perdonar. El problema está, mis hermanos, en que no queremos confesar esos pecados. Pero ¿por qué se puede dar confesando sus pecados? Está, en cierta forma, está diciendo, en efecto, he pecado. Está afirmando y está aceptando que hay pecado. Y en segundo lugar, al declarar, al confesar nuestro pecado, estamos quebrantando nuestro ego. Y en ese sentido estamos siendo humildes, estamos humillándonos a Dios, y como lo dijo Dani, mi esposa, el día de ayer, que humillarnos no es una humillación de, te está humillando, no, no, no. Está siendo humilde y está abriendo su corazón al Señor. Está diciendo, Padre, tú estás en control y en este momento necesito de ti porque he pecado. Este es mi pecado. Entonces, al decir esto, también otro de los motivos por los cuales podemos decir o se complica el decir nuestro pecado es que al decirlo estamos generando un punto en el cual ya no debería de volver a hacer ese pecado. Al yo confirmar, al yo decir y declarar que estoy pecando, entonces lógicamente mi pensar es, no lo debo de repetir. Entonces eso es lo que tal vez a muchos puede complicarles, ¿verdad? Hay pecados que quizás son bastante fáciles de dejar. Hay pecados también bastante fáciles de ubicar y de dejar, pero también hay pecados que son muy difíciles. Dejemos de lado de dejarlos, de identificarlos, por el mismo hecho de que se han vuelto parte de cada uno. O sea, y no estoy diciendo de que todos estemos así, ¿verdad? Pero este es un buen tiempo, ¿verdad, mis hermanos? Para que nos podamos sentar y reflexionar qué de lo que estoy haciendo diariamente, semanalmente, ocupa mi tiempo. Y dentro de lo que ocupa mi tiempo, ¿qué me está edificando en el Señor y qué no me está edificando en el Señor? Y solo de esa manera voy a poder identificar tal vez esos pecados, esas ofensas al Señor que hago de forma constante, pero sin darme cuenta. Y en ese momento podrás decirle, Padre, estoy pecando, este es mi pecado y perdóname. Estoy pidiendo perdón por estos pecados, eso es esencial. Entonces, el primer punto es ser sinceros con Dios y pedir perdón. Ese es en cuanto al primer punto y eso nos va a permitir continuar esa fase de menguar para ser más Cristo y ser menos nosotros, ser menos ser yo menos Antonio y ser más mis acciones, mis palabras, más Cristo. Entonces, ese es el primer punto, ¿verdad, mis hermanos? Vamos con el segundo. El segundo elemento para poder vencer al pecado es el arrepentimiento genuino. Arrepentimiento.
Primero, ¿qué es arrepentirse? Aquí vamos a aprender dos conceptos bastante importantes. Los hemos tocado en alguna otra ocasión, pero los vamos a resaltar nuevamente. El arrepentimiento, para empezar, es una decisión. Es una decisión que se mueve por el deseo, por ese propósito de cambiar una situación. Eso significa de que el arrepentimiento es pasar de las palabras al... Eso es arrepentirse. Vamos a leer en la Biblia Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Dice la palabra del Señor en Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Para qué? Para que vengan del Señor, vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, puedes quedarte con ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de he cometido un pecado, he cometido un error y pedir perdón, está bien. Sin embargo, si te quedas tan solo en eso, entonces en algún punto puedes regresar a cometer ese pecado. Y a eso se le llama remordimiento. Remordimiento es quedarse en haber, en la culpa, en haber notado ese pecado, en haber declarado qué pecado, pero no hacer más, no llevarlo a la parte de la acción. Pues si te quedas en un remordimiento, en esa culpa, entonces vas a poder, en algún punto es probable, vuelvas a repetir ese pecado. Entonces, para un arrepentimiento genuino es de pasar de ese llanto, es pasar de esa culpa a generar una serie de acciones, una serie de, un proceso lleno de tareas que permitan generar un hábito, que permitan sustituir esto que provocaba que yo cometiera ese pecado. Entonces, la idea es provocar ese hábito que vaya en contra de lo que yo estaba haciendo originalmente. Y aquí, mis hermanos, realmente el objetivo es reconocerlo, pasar por el proceso de perdón y luego pasar por ese proceso que me impida nuevamente cometer este pecado. Y vamos a leer en este caso Mateo capítulo 3, versículo 8. Mateo 3, 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo así? Si nosotros estamos en nuestro proceso de arrepentimiento, no remordimiento, en nuestro proceso de arrepentimiento, entonces el mismo Señor nos está diciendo, entonces, que esas acciones, que esos frutos, por ese arrepentimiento, sean dignos de que no vayas a repetir ese pecado. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, no es una acción X, solo, bueno, lo hacía y voy a hacer algo solo por salir del paso para distraerme. Pero eso no va a generar ese hábito, eso tal vez no va a generar ese cambio de mentalidad completa, esa apertura al Espíritu Santo para que sustituya ese sentimiento, esa acción que estaba provocando que ofendieras al Señor. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, de lo que pudimos haber analizado previamente en cuanto a cómo estoy ocupando mi tiempo, ahora preguntémonos, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para no repetir ese pecado? Estoy todavía en la etapa de remordimiento. Entonces, es momento para que pienses, ¿qué puedo hacer para hacer frutos dignos de arrepentimiento? Y esto es bastante importante.
¿Cómo termina Hechos 3:19? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y solo así vamos a poder ser perdonados y vivir la verdadera libertad en Cristo, la verdadera paz que Él tiene para cada uno de nosotros. Ahora bien, ya hablamos de ser sinceros con Dios, pedirle perdón, arrepentirnos genuinamente. Y el último elemento del cual yo les quiero hablar es el sometimiento a Dios. Y esto no puede faltar. Y no necesariamente para vencer al pecado. Como cristianos, no puede faltar el sometimiento a Dios. Someterse a Dios es someternos, es sujetarnos a Dios. Es obedecer a Dios en su palabra, en sus órdenes, en todo, sin cuestionarlo. Solo obedecer a su palabra, obedecerlo a Él. Dice en Santiago, capítulo 4, versículo 7. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Recuerdan con quién es la batalla? La batalla es con Dios, es con el diablo. Entonces, una batalla perdida se materializa en un pecado. Pero por eso, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El sometimiento a Dios, cuando nosotros hablamos de someternos a Dios, puede venirse un sentimiento como de una especie de esclavitud, porque para algunos puede significar que someterme a Dios es dejar de hacer aquello que probablemente me gusta, pero que está ofendiendo al Señor. Entonces, de alguna manera, va a limitar a esa persona, va a limitar a quien está cometiendo ese pecado. Entonces, por eso puede sonar a una especie de esclavitud, digamos. Por ejemplo, ya no voy a poder asistir a esos bares. Podrán decir, ya no voy a poder continuar diciendo esas mentiras. Ya no voy a poder estar en adulterio, fornicar. O sea, pueden venir en tantas situaciones por hablar, por hacer, pero al final son esas cositas las que a la larga nos pueden estar alejando las bendiciones del Señor, ¿verdad? Pero realmente estas cosas que son desagradables para Dios son las que nos están llevando a una esclavitud real. Realmente nosotros nos volvemos esclavos, pero de los pecados. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La libertad de Cristo, la esclavitud del pecado. Vamos a hacer de cuenta, vamos a hacernos a una imagen en nuestras mentes. Imaginemos un río. Imaginemos un río, está fluyendo tranquilamente, está fluyendo libremente. Este río fluye libremente sin que haya una represa, sin que haya algún árbol caído, nada que lo obstruya. El río está fluyendo. Así también lo podemos relacionar con un cristiano. Un cristiano fluye, actúa, hace de forma libre. Tenemos el libre albedrío. Sin embargo, este río tiene un cauce, tiene sus límites que marcan por dónde puede fluir con esa libertad. ¿Qué sucedería si este río no tuviera
ese cauce, esos límites, esos bordes. Se desbordaría. ¿Y qué provocaría si este río se desborda? Claramente provoca destrucción, arruina todo lo que está a su alrededor. Toda la vida que giraba en torno a este río se destruye. Y no solo destruye a lo que está a su alrededor, se destruye a sí mismo este río, porque se empieza a ensuciar con cualquier cosa que encuentra a los alrededores, se empieza a enturbiar, su cauce se empieza a perder. Ahora, mis hermanos, esto es como un cristiano, quien puede tomar decisiones con total libertad, pero si se sale del marco de las reglas divinas del Señor, entonces podemos provocar nuestra esclavitud hacia el pecado, nuestra condenación eterna, y asimismo podemos provocar mal en los demás, en nuestros hermanos, en nuestros seres amados. Por nosotros esas bendiciones pueden ser bloqueadas para nosotros y para nuestros seres queridos. Podemos empezar a consumir esos alimentos o esas bebidas de forma desmesurada, que no nos van a ayudar en nada y van a provocar que nuestra salud se vea dañada. Podemos seguir hablando con esas palabras incorrectas, pero eso va a provocar que nuestro nombre sea manchado, que ya no seamos ejemplo. Podríamos cometer cualquier acción que venga en contra de la palabra del Señor, pero las consecuencias van a llegar. Y tal vez no van a llegar pronto, tal vez no van a llegar a los meses incluso, pueden llegar a los años, pero ese es el punto. Entonces, ese momento de libertad en el cual hicimos lo que sea, literalmente, nos puede llevar a, a una esclavitud real. Tal vez ahorita disfruté esa libertad, pero después vas a sufrir de esa condenación, vas a sufrir de esta esclavitud en el mismo mundo, en la misma vida. Entonces, ¿en qué se puede traducir? En deudas futuras por una mala administración, por gastar desmesuradamente. Puede transformarse en problemas en los riñones o enfermedades crónicas a enfermedades tempranas, que motivados por uno mismo. Puede resultar en problemas mentales o incluso que se pueden reflejar en las acciones por, por mentir, por fornicar, por ver constantemente pornografía, por estar viendo contenido explícito que no edifica en ningún sentido. Imagínense, mentir. Eso puede provocar una bola de nieve que a la larga uno ya no puede salir. ¿Cuál es la solución? Ponerlo en manos del Señor, pedir perdón, empezar a decir la verdad y provocar esas acciones que vengan a provocar que ya no volvamos a repetirlo y someternos a Dios. Así de sencillo. Entonces, todo esto, todos estos pecados, todas esas libertades momentáneas pueden llegar a provocar en nosotros un desgaste emocional constante, mal humor, estrés, puede provocar esos problemas financieros que están acá, puede venir a provocar esos problemas familiares, esas riñas, puede provocar cualquier problema que uno sin darse cuenta lo está generando por el mismo hecho de estar en pecado. Así de sencillo. Sin embargo, si nos sujetamos a los límites de Dios, enseñados por Jesús, entonces vamos a encontrar la verdadera y genuina libertad en el Espíritu Santo, la verdadera libertad de ser libres en Cristo, la libertad de no estar en pecado, la libertad que está en contra del diablo y de la esclavitud que solo el pecado nos puede llevar. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, dice el Señor, he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. El Señor no quiere que sus hermanos estén sumidos en esa esclavitud del pecado. El Señor para nada va a querer de que seamos derrotados por el diablo. No, el Señor nos ama. Él nos ama y Él lo que quiere es que nos arrepintamos, que lo recibamos, que nos sometamos a Él. Él nos va a recibir con los brazos abiertos. Solo se trata de que confiemos en el Señor. Confiemos en que Él es fiel, que su misericordia es eterna y está ahí presente para cada uno de nosotros. Él nos va a recibir con los brazos abiertos. Como bien dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes. Esa firmeza es en su palabra. Esa firmeza es en todo momento, en todo lugar, bajo cualquier condición y situación. No puedo permitir que venga una amistad, que en este caso no sería una amistad, a decirme que haga algo que no va acorde a las enseñanzas de nuestro Señor. No puedo permitir que por diferentes situaciones yo caiga a esa batalla y deje vencer al diablo, porque de esa manera lo que estoy provocando es cortar mi bendición y cortar la bendición de mis seres amados. Nosotros podemos ser fuente, podemos ser puertas de bendición para nuestra familia, para nuestras amistades, para todos los que están alrededor nuestro. En este caso, gloria a Dios por ello. Me está utilizando para dar este mensaje a cada uno de ustedes. Entonces, y que así sea. Estoy a su diestra para que Él sea quien dirija mi vida en todo momento. Así tiene que ser con cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inocuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dejemos voy a decir por mí, debo dejar ese Antonio pecaminoso, debo de dejar todo eso que me está alejando de que el Espíritu Santo me llene, porque de esa manera voy a poder menguar y ser más Cristo en mi vida. Esa es la idea, ¿verdad? Solo de esta forma vamos a poder vivir la verdadera victoria sobre el pecado. Solo de esta manera vamos a poder salir victoriosos de esta batalla que vivimos día tras día, semana tras semana, en nuestros trabajos, en nuestro camino, con nuestras amistades, con nuestra familia. Solo de esta forma vamos a salir victoriosos sobre el pecado. Entonces, seamos sinceros con Dios, pidamos perdón, generemos esas acciones que vengan a complementar ese arrepentimiento genuino para no repetir esos pecados y sometámonos a Dios, sometámonos a su reino. Su palabra es bastante clara, es directa. Y ahí están todas las herramientas para poder obedecerlo como solo Él quiere. Mis hermanos, hay una alabanza bastante bonita que habla respecto a precisamente el sometimiento, precisamente dejar en manos del Señor todo lo que somos, menguar para ser más Cristo. Y la voy a tocar. Yo no sé, yo no soy experto en tema de alabanza y demás, sin embargo apoyo. Y por consiguiente me gustaría que la pudiéramos cantar todos. La letra creo que nos puede decir bastante. Y quiero que se tomen este tiempo para reflexionar en qué estoy haciendo yo que no viene a edificar al Señor y qué puedo hacer para menguar y ser más Cristo, para que todo eso que está provocando que esas bendiciones no lleguen a mi familia, no lleguen a mi vida, no lleguen a mis amistades, sean cortadas en este momento y que en adelante
se logre ese punto de inflexión en el cual ya no voy a ser el mismo de antes, sino voy a cambiar. Sí, por ahí seguro va a aparecer en las pantallas la letra. Sí, sí. Si le puedes dar volumen al teclado o canal 5. ¿Suenan las bocinas? ¿Se pueden poner de pie en este momento, por favor? Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Nuevamente el principio. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, sí, Señor. Nuevamente, yo quiero más de ti, más y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor,
que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Una vez más, yo quiero menguar para que crezcas tú. Realmente eso es, ¿verdad, mis hermanos? Recibir a Cristo y decirle, Padre amado, estoy aquí dispuesto para que tú hagas lo que quieras con mi vida, para poder edificar a los demás, para poder crecer en ti, para que ese nivel de bendiciones que está esperando por ti, lo puedas alcanzar. El Señor no quiere que te quedes donde tú estás en este momento. El Señor quiere recibirte con los brazos abiertos y que tú cada vez estés más cerca de Él. Cada vez tú puedas llegar a un nivel más arriba como Cristo, ¿verdad? Menguar y ser menos cada uno de nosotros y ser más Él, ser más Cristo en nuestras vidas, ser más Cristo en nuestras acciones, ser más Cristo en lo que decimos. Es tal cual eso, ¿verdad? Y de tal manera que el pecado no llegue a nuestras vidas, que el diablo sea derrotado. Desde mucho antes fue derrotado por Cristo. Y si nosotros tenemos a Cristo en nosotros, entonces, ¿qué va a poder hacer con cada uno de nosotros? Entonces, pensamos, salgamos victoriosos con ese resultado positivo que el Señor espera de cada uno sobre esa batalla constante con el pecado, con el diablo. Amén, mis hermanos.